¿Qué es el sí mismo ego y cómo se relaciona con el sí mismo real? El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. ¿Y cómo se produce el error? No hay ningún error. Vea si se ha producido algún error. Uno tiene que sublimar el sí mismo ego dentro del verdadero sí mismo. El sí mismo ego no existe en absoluto. ¿Por qué nos perturba? La pregunta es, ¿a quién perturba? La perturbación también es imaginada. La perturbación y el placer son solamente para el ego. ¿Por qué está el mundo tan envuelto en la ignorancia? Ocúpese de usted mismo. Deje que el mundo se ocupe de sí mismo. Vea su sí mismo. Si usted es el cuerpo, hay un mundo grosero también. Si usted es espíritu, todo es espíritu solamente. Ello será válido para el individuo, pero ¿qué hay del resto? Hágalo primero y después vea si surge la pregunta. ¿Existe tal cosa como la ignorancia? ¿De quién es la ignorancia? ¿Del sí mismo ego? Sí, del ego. Quite el ego y la ignorancia desaparece. Búsquelo. El ego se desvanece y solo queda el sí mismo real. El ego que profesa la ignorancia no puede verse. No hay ninguna ignorancia en realidad. Todas las escrituras tienen la finalidad de refutar la existencia de la ignorancia. ¿Cómo surgió el ego? El ego no es. De otro modo, ¿admitiría usted dos sí mismos? ¿Cómo puede haber ignorancia en la ausencia del ego? Si usted comienza a indagar la ignorancia, la cual es ya no existente, se encontrará que no es, o usted dirá que se ha esfumado. La ignorancia pertenece al ego. ¿Por qué piensa usted en el ego y además sufre? ¿Qué es la ignorancia nuevamente? Eso que es no existe. Sin embargo, la vida mundanal requiere la hipótesis de la ignorancia. Ignorancia es solamente nuestra ignorancia y nada más. Es ignorancia u olvido del sí mismo. ¿Puede haber oscuridad delante del sol? Similarmente, ¿puede haber ignorancia entre el sí mismo autoevidente y autoluminoso? Si usted conoce el sí mismo, no habrá ninguna oscuridad, ninguna ignorancia y ninguna miseria. Es la mente la que siente la perturbación y la miseria. La oscuridad jamás viene ni va. Vea el sol. No hay ninguna oscuridad. Similarmente, vea el sí mismo y se encontrará que la ignorancia no existe. ¿Cómo ha surgido lo irreal? ¿Puede lo irreal surgir de lo real? Vea si ha surgido. No hay ninguna cosa tal como lo irreal. Desde otro punto de vista, solo el sí mismo existe. Cuando usted intenta seguir el rastro al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco todas esas creaciones que usted ve. ¿Es el cruel juego de Lila, de Dios, hacer el conocimiento del sí mismo tan difícil? Conocer el sí mismo es ser el sí mismo. Y ser significa existencia, la existencia propia de uno. Nadie niega su existencia, como nadie niega sus propios ojos, aunque uno no puede verlos. La perturbación se encuentra en su deseo de objetivar el sí mismo. De la misma manera en que usted objetiva sus ojos, los ve como un objeto, cuando pone un espejo delante de ellos.
Usted se ha acostumbrado tanto a objetivar que ha perdido el conocimiento de usted mismo, debido simplemente a que el sí mismo no puede ser objetivado. ¿Quién va a conocer al sí mismo? ¿Puede el cuerpo insinciente conocerlo? Todo el tiempo usted habla y piensa en su yo. Sin embargo, cuando se cuestiona, usted niega a hacerlo. Usted es el sí mismo. Sin embargo, usted pregunta cómo conocer el sí mismo. ¿Dónde está entonces el juego de Lila y dónde está su crueldad? Debido a esta negación del sí mismo por las gentes, las escrituras hablan de Maya, Lila, etc. ¿Ayuda mi realización a otros? Sí, ciertamente. Es la mejor ayuda posible, pero no hay ningunos otros a quien ayudar, pues un ser realizado ve solamente el sí mismo. Lo mismo que un orífice que considera el oro en diversas piezas de joyería ve el oro, cuando usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, solamente entonces las formas y las figuras están aquí. Pero cuando usted trasciende el cuerpo, los otros cuerpos desaparecen junto con su conciencia corporal de usted. ¿Ocurre lo mismo con las plantas, los árboles, etc.? ¿Existen en absoluto aparte de sí mismo? El pensamiento se proyecta desde el sí mismo. Descubra de dónde surge. Los pensamientos cesarán de seguir y solo quedará el sí mismo. Yo comprendo teóricamente, pero ello está todavía aquí. Sí, es como un cine. Hay una luz sobre la pantalla y las sombras que pasan rápidamente por encima impresionan a la audiencia como la representación de alguna pieza. Si en la misma obra se muestra también una audiencia sobre la pantalla como parte de la representación proyectada, el veedor y lo visto estarán entonces ambos sobre la pantalla. Aplíqueselo a usted mismo. Usted es la pantalla. El sí mismo ha creado el ego. El ego tiene sus experiencias de pensamientos, los cuales se muestran en el mundo, los árboles y las plantas por los cuales pregunta usted. En realidad, todos estos no son nada sino el sí mismo. Si usted ve el sí mismo, se encontrará que es todo, por todas partes y siempre. Nada existe excepto el sí mismo. Sí, pero todavía comprendo solo teóricamente. Sin embargo, las respuestas son simples, bellas y convincentes. Inclusive el pensamiento yo no realizo es un obstáculo. De hecho, solo es el sí mismo. Nuestra naturaleza real es mukti, pero nosotros estamos imaginando que estamos prisioneros y estamos haciendo múltiples intentos agotadores para devenir libres, mientras somos libres todo el tiempo. Esto se comprenderá solamente cuando se alcance esa estación. Nos sorprenderá estar frenéticamente empeñados en intentar alcanzar algo que siempre hemos sido y que somos. Una ilustración aclarará esto. Un hombre se echa a dormir en la sala. Sueña que ha ido a correr el mundo, que pasa por colinas y cañadas, bosques y países, desiertos y mares, atraviesa varios continentes y después de muchos años de viaje agobiante y agotador, regresa a este país, llega a este punto, entra en el ashram y camina dentro de esta sala. Justo en ese momento se despierta y encuentra que no se ha movido ni siquiera una pulgada y que ha estado durmiendo justamente donde se había tumbado. Él no ha retornado después de un gran esfuerzo a esta sala, sino que ha estado siempre aquí, en esta misma sala. Es exactamente así. Si se pregunta, ¿por qué siendo libres nos imaginamos que somos prisioneros? Yo respondo, ¿por qué estando en esta sala imagino que usted estaba inmerso en una aventura por el mundo, cruzando colinas y cañadas, desiertos y mares? ¿Es todo mente o maya? Es solo una ilusión.
¿Cómo entonces la ignorancia de esta única y sola realidad surge tan infeliz en el caso de alguien que no ha realizado el sí mismo? El ayani, este que no ha realizado el sí mismo, ve solamente la mente, la cual es una mera reflexión de la luz de la pura conciencia que surge en el corazón. Pero el corazón mismo es ignorante. ¿Por qué? Porque su mente está extrovertida y jamás ha buscado su fuente. ¿Qué le impide a la infinita e indiferenciada luz de la conciencia que surge en el corazón revelarse a sí misma al que no ha realizado? Lo mismo que el agua en un cuenco refleja el inmenso sol dentro de los estrechos límites del cuenco, asimismo las vasanas o tendencias latentes de la mente en el individuo, actuando como el medio reflectante, atrapan la infinita y omnipenetrante luz de la conciencia que surge en el corazón. La forma de esta reflexión es el fenómeno llamado la mente. Viendo solamente esta reflexión, el ayani, aquel que no ha realizado, cae en el engaño de creer que él es un ser finito, el jiva, el sí mismo individual. ¿Cuáles son las trabas que obstaculizan la realización del sí mismo? Son los hábitos de la mente, las vasanas, las propensiones. ¿Cómo vencer los hábitos mentales, estas vasanas? Realizando el sí mismo. Esto parece un círculo vicioso. Es el ego el que suscita tales dificultades, creando obstáculos y sufriendo entonces de perplejidad por las aparentes paradojas. Descubra quién hace las preguntas y el sí mismo será encontrado. ¿Por qué es esta esclavitud mental tan persistente? La naturaleza de la esclavitud es meramente el pensamiento revulsivo y ruidoso «yo soy diferente de la realidad». Puesto que uno no puede ciertamente permanecer separado de la realidad, rechace ese pensamiento siempre que surja. ¿Por qué no recuerdo nunca que yo soy el sí mismo? Las gentes hablan de recuerdo y de olvido de la plenitud del sí mismo. El olvido y el recuerdo son solamente formas del pensamiento. Alternarán mientras haya pensamientos, pero la realidad está más allá de los pensamientos. El recuerdo o el olvido deben ser también dependientes de algo. Ese algo debe ser ajeno al sí mismo también. De otro modo, no habría olvido. Eso de lo cual depende el recuerdo y el olvido es la idea del sí mismo individual. Cuando uno lo busca, este yo individual, no hay manera de encontrarlo debido a que no es real. De aquí que este yo es sinónimo de ilusión o ignorancia, maya, advita o ayana. Saber que jamás ha habido ignorancia es la meta de todas las enseñanzas espirituales. Una vez oída esta verdad, ¿por qué no se queda uno contento? Debido a los samskaras, las tendencias mentales innatas que no han sido destruidas. A menos que los samskaras cesen de existir, siempre habrá duda y confusión. Todos los esfuerzos se dirigen a destruir la duda y la confusión. Para hacerlo, deben cortarse sus raíces. Sus raíces son los samskaras. Estos se tornan inefectivos mediante la práctica prescrita por el gurú. El gurú deja que el buscador practique mucho a fin de que descubra él mismo que no hay ninguna ignorancia. Oír la verdad es la primera etapa. Si la comprensión no es firme, uno tiene que practicar la reflexión y la contemplación ininterrumpida. Estos dos procesos abrazan la semilla de los samskaras de modo que se tornan inefectivas. Algunas gentes extraordinarias obtienen el conocimiento inconmovible después de oír la verdad solo una vez. Estos son los buscadores avanzados.
a los principiantes lleva más tiempo ganarlo. ¿Cómo surgió la ignorancia? La ignorancia jamás ha surgido. No tiene ningún ser real. ¿Eso qué es? Es solamente conocimiento. ¿Por qué entonces no lo realizo? Debido a los samskaras. No obstante, descubre a quién no realiza y lo que no realiza. Entonces estará claro que no hay ninguna ignorancia. Así pues, ¿es erróneo comenzar con una meta? ¿No es así? Si hay una meta que alcanzar, no puede ser permanente. La meta debe estar ya aquí. Nosotros buscamos alcanzar la meta con el ego, pero la meta existe antes que el ego. Lo que es la meta es incluso anterior a nuestro nacimiento, es decir, al nacimiento del ego. Debido a que nosotros existimos, el ego parece existir también. Si nosotros miramos al sí mismo como el ego, entonces devenimos el ego. Si lo miramos como la mente, devenimos la mente. Si lo miramos como el cuerpo, devenimos el cuerpo. Es el pensamiento el que construye todas las envolturas de innumerables maneras. Se encuentra que la sombra sobre el agua se está moviendo. ¿Puede alguien detener el movimiento de la sombra? Si dejara de moverse, usted no notaría el agua, sino solamente la luz. Similarmente, no acuse el recibo del ego y sus actividades. Vea solamente la luz que hay detrás. El ego es el pensamiento yo. El verdadero yo es el sí mismo. Si estás interesado en ayudar al canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra "Estoy suscrito y he llegado hasta aquí". Gracias y nos vemos en el silencio.